Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo de la experiencia curricular Constitución y Derechos Humanos. El día de hoy atenderemos un tema relevante relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, Salud y Bienestar. El tema particular es la atención a los hospitales y postas del Ministerio de Salud MINSA en Perú. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, donde hoy hablaremos de un tema que es bastante relevante, que es el sistema de salud MINSA y las atenciones dentro de este por medio de puestos de salud, hospitales y centros de salud. Todo ello con el fin de tener un mayor entendimiento de cómo es que está organizado y gestionado el sistema de salud en nuestro país. Para ello, hemos tenido a bien invitar a un grupo de personas expertas y profesionales, las cuales nos van a brindar sus comentarios objetivos y también sus perspectivas. También tenemos dentro del grupo una persona que es experta, pero también ha sido usuaria del sistema de salud MINSA, la cual nos va a dar su experiencia de atención cuando ella requería pues de los servicios médicos especializados. Como primer punto a tratar tenemos el panorama general del sistema de salud MINSA. Para ello tenemos a un experto en salud pública, el joven Aarón Guatay, al cual le damos la bienvenida y le hacemos la siguiente consulta. Es fundamental que tenemos que entender cómo es el sistema de salud pública en el Perú. ¿Podría, por favor, joven Aarón Guatay, darnos un panorama general? El sistema de salud pública del MINSA es el principal proveedor de atención médica en el país, especialmente para las personas de bajos recursos. El MINSA gestiona una red de hospitales, postas médicas y centros de salud, que están distribuidos a lo largo del territorio peruano. Las postas de salud, por ejemplo, son la clave de atención primaria y preventiva, mientras que los hospitales son de casos más complejos. Sin embargo, como sabemos, el sistema enfrenta desafíos de saturación, la falta de recursos y la demora de atención médica, especialmente en zonas más alejadas o rurales del Perú. Durante los últimos años, se ha visto un incremento en la demanda de servicios debido al crecimiento de la población, el envejecimiento de la población y el impacto de enfermedades crónicas. Muchas gracias por su respuesta, joven Aarón Guatay. Efectivamente, después de esto ya tenemos claro que el sistema de salud en el Perú está formado por niveles. A mayor nivel, mayor complejidad y mayor especialización de las áreas que se van a tratar. Y también nos dejó claro que el sistema primario es el motor principal, de alguna manera para poder hacer que, pues, tratar de captar en las etapas primarias o de estadios primarios enfermedades y así, de alguna manera, no hacer que estos pacientes pasen a un nivel superior de atención para evitar el colapsamiento. Pero en la realidad esto no se cumple de esa manera. Tenemos hospitales de mayor jerarquía colapsados de alguna manera. Entonces, me surge hacerle la siguiente pregunta. Joven Aarón Guatay, ¿cuáles son los principales retos que tiene el MINSA en cuanto a términos de atención? Los principales son la escasez de personal médico, la infraestructura insuficiente y la distribución de desigualdad de recursos entre las áreas urbanas y rurales del Perú. Estas limitaciones afectan tanto la frecuencia de citas como la calidad de atención hospitalaria. Gracias, señor Guatay, por darnos un panorama más grande acerca de los problemas que enfrenta el sistema de salud en el Perú. Particularmente le tomaré la palabra de una de las respuestas que nos dio, que es el problema con respecto a la frecuencia de las citas, que es el tema próximo a tratar. Para ello tenemos a otro especialista, que es un médico del MINSA. Bien, hablaremos de la frecuencia de citas. Sabemos que obtener una cita en el MINSA
puede ser un proceso complicado. ¿Cómo funciona esto desde la perspectiva de un médico? Para ello, tengo a bien presentar al médico cirujano Percy Capoyay. Bien, señor Percy, tiene usted el tiempo que quiera para poder explayarse. Bueno, con respecto a la tercera pregunta, obtener una cita médica en un hospital de MINSA puede variar dependiendo de la ubicación y la especialidad que se requiera. En general, los pacientes pueden esperar entre 2 semanas o un mes para una consulta no urgente en hospitales grandes, aunque en algunos casos, como en emergencias o enfermedades graves, las citas pueden ser más rápidas. En las postas de salud, la espera suele ser menor, ya que están más enfocadas en la atención primaria. Sin embargo, uno de los grandes desafíos es la sobrecarga de trabajo. El número de médicos y de personal sanitario no siempre es suficiente para la demanda de pacientes, lo que genera retrasos en las citas y reduce el tiempo que podemos dedicar a cada persona. Por ello, Sánchez en el 2020 nos dice, cuyo objetivo fue determinar la relación entre sobrecarga de trabajo y bienestar mental del cuerpo de trabajadores de enfermería. Las consecuencias adquiridas fueron que el 40% proporciona una carga de trabajo media, el 32% baja y el 28% alta, dando un motivo por la cual las citas demoran un poco más. Muchas gracias por su respuesta, señor Capoyay. Efectivamente, podemos ver por medio de las noticias eh, que obviamente el sobretrabajo que existe debido al poco personal de salud existente en la red asistencial con respecto a los habitantes eh, corresponde de 1 a 10 aproximadamente, ¿no? Definitivamente que se necesita, por ejemplo, 45 médicos por cada 10.000 habitantes, lo cual no se está cumpliendo. Lima, al ser el grupo de habitantes con mayor población, solamente tiene una disponibilidad de 1.500 por los 10 millones que son en Lima. También tenemos a Cajamarca, a Puno y a Piura como otro de los departamentos que necesitan más atención. Para ello me surge la siguiente pregunta y es ¿cómo impacta el tiempo que se tiene para tomar una cita con la salud del paciente que requiere de la cita? Bueno, con respecto a la segunda pregunta, el impacto es significativo cuando un paciente tiene que esperar demasiado para ser atendido. Su condición puede empeorar, especialmente en casos de enfermedades crónicas, donde un seguimiento continuo es esencial. El sistema hace lo posible por priorizar los casos urgentes, pero la realidad es que muchos pacientes se ven afectados por los tiempos de espera. Por ello, Ávila en el 2010 nos indica que el personal de enfermería tiene la responsabilidad de cuidar, apoyar eh, al paciente a manejar y controlar la enfermedad. Así también menciona que gracias al manejo, a la presencia y a la actuación del personal de enfermería, a los cuidados y una relación de afecto y empatía de la enfermera, el paciente encuentra atención y calma ante la inquietud y el sufrimiento físico y espiritual. Por otro lado, García en el 2013 nos indica que en Villa Chorrillos, en el periodo de febrero a mayo, en Lima, Perú, se puede encontrar un nivel de insatisfacción del 55.24% del usuario de consulta externa que fue atendido de los diversos servicios del centro de salud en Villa Chorrillos. Evaluando la dimensión de fiabilidad, presentó un nivel de insatisfacción del 58.5%, indicando que el ítem de mayor porcentaje de insatisfacción fue la deficiencia de medicamentos en farmacias. Dentro de la dimensión de capacidad de respuesta, presentó el mayor porcentaje de usuarios insatisfechos, dando
como porcentaje el 60.5%, viéndose reflejado el mayor disconfort al usuario al ver que el área de admisión demora su atención en las dimensiones de seguridad, como la dimensión de empatía, se presentaron un nivel de satisfacción mayor que las demás dimensiones, teniendo el 58% en ambos casos, observándose que en todas las ítems que cierran las dimensiones están en proceso de mejoras, sobresaliendo el respeto a su privacidad. En el consultorio tiene un mayor grupo de usuarios insatisfechos, teniendo el 36.46% en relación a los demás ítems. Gracias por su respuesta, doctor Capuñay. Gracias por su respuesta basada en diferentes factores, utilizando estadísticas, utilizando estudios previos. Es verdaderamente enriquecedor todo lo que nos acaba de decir y sí, ¿no? Podemos observar por todo lo que ya nos hemos venido escuchando en este podcast eh, que la deficiencia del sistema de salud del Perú no solamente es cuestión de falta de personal, sino también falta de infraestructura, falta de tecnología. A su vez también eh, se puede observar que no se acaparan para tratar todas las patologías existentes, pero esto aún en las ciudades donde ya se ve una escasez es relativamente menor con respecto a las zonas rurales, ¿no? Agradezco su participación y paso a la siguiente especialista. Es una enfermera de área rural, la licenciada Daira Maluquis, la cual o con la cual vamos a hablar ahora de los casos que requieren hospitalización. Sabemos que los hospitales del MINSA manejan, pues obviamente, una gran cantidad de pacientes, algunos en situaciones críticas. ¿Cómo es el proceso de hospitalización en este sistema? El tiempo es suyo, señorita Maluquis. Gracias por la invitación, soy Daira Maluquis y bueno, las hospitalizaciones en los hospitales del MINSA están reservados generalmente para los casos más graves o críticos. Los pacientes que llegan con enfermedades graves o que necesitan cirugías suelen ser admitidos rápidamente, pero los que tienen condiciones menos urgentes a menudo tienen que esperar. La mayoría de las hospitalizaciones provienen de referidos de postas o centros de salud más pequeños. El principal reto de la disponibilidad de camas en los hospitales más grandes, especialmente en Lima, las camas suelen estar ocupadas debido a la gran demanda de pacientes. Esto puede significar que algunos pacientes tengan que esperar en áreas de observación por largos periodos o que incluso sean referidos a otros hospitales si no hay espacio disponible. Gracias. Muchas gracias, señorita Daira Maluquis. Para ser puntuales, porque tenemos más invitados en el podcast, quiero preguntarle puntualmente, ¿cómo afecta la falta de camas y recursos a la calidad de atención de los pacientes? Bueno, es un problema constante. Cuando no hay suficientes camas, los médicos y enfermeras tienen que hacer malabares para gestionar a los pacientes, lo que afecta la calidad de la atención. El personal está haciendo lo mejor que puede, pero la falta de recursos es un desafío muy grande. Además, esto se agrava en las regiones más alejadas, pero los hospitales tienen incluso menos capacidad. Muchas gracias, señorita Maluquis. Como última pregunta, y ya para poder continuar con los siguientes invitados, quisiera hacerle el comentario si nos puede dar una comparación acerca de la calidad de atención de la zona rural con respecto a la zona urbana. Bueno, en las zonas rurales la situación es más complicada. Los hospitales pequeños
y las postas no siempre tienen los equipos o el personal necesario para tratar casos graves, lo que significa que muchos pacientes tienen que ser trasladados a ciudades más grandes para recibir atención adecuada. Esto puede retrasar el tratamiento y en algunos casos puede ser un riesgo para la vida del paciente. Gracias por su respuesta, licenciada Maluquis. Efectivamente, ¿no? Podemos observar la realidad dolorosa acerca de el sistema de atención de salud en las zonas rurales, ¿no? Cuarto Poder el año pasado hizo una entrevista muy sentida a todos aquellos serumistas que son verdaderamente los que se encargan de las zonas rurales y que tienen que fungir pues de doctores, de técnicos, de enfermeros, de la zona de limpieza, de la zona administrativa y muchas veces darles de su medicación propia que ellos compran a las personas que tienen algunas dolencias, debido a que pues o no existe infraestructura o no existe medios de transportes para hacer referencias o no existe pues la medicina que es básica para la atención, ¿no? Bajo esto, pues hemos visto que la brecha con respecto a la zona rural con la zona urbana es aproximadamente del 44% según fuentes del INEI y pues podemos observar que es un problema que se debe ver de manera urgente y de manera justa para que los habitantes de la zona rural puedan alcanzar de alguna manera la atención de calidad que se merece. Antes de pasar al tema de la paciente que nos va a contar acerca de su experiencia con los servicios de salud, me informan por interno que la especialista en economía de salud acaba de llegar a este podcast, la cual le agradecemos de manera infinita. Ella se sentía mal de salud, pero a pesar de eso está aquí. Vamos a hacerle una pregunta muy puntual para poder abordar el tema de la economía en salud, en cuanto a presupuesto, en cuanto a atención, porque es importante. Así que vamos a pasar puntualmente a los costos de atención médica. Aunque el sistema de salud pública tiene como objetivo que sea accesible a todos, ¿cuáles son los costos que enfrentan los pacientes de postas médicas del MINSA? Señorita Linda Ceballos, especialista, el tiempo es suyo. MINSA ofrece muchos servicios de manera gratuita o bajo costo, especialmente a los asegurados del Seguro Integral de Salud, que es el SIS. Los servicios más básicos, como por ejemplo consultas generales, atención en las postas, suelen ser gratuitos para aquellos que están cubiertos por el SIS. Para aquellos que no están asegurados, los costos pueden variar. Por ejemplo, algunos de esos costos pueden enfrentar los pacientes que incluyen, por ejemplo, medicamentos con ciertos exámenes especializados, ¿no? Procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, aunque los exámenes básicos están cubiertos, si un paciente necesita una resonancia magnética o un tratamiento especializado, el costo puede ser alto si no tiene un seguro, ¿no? En este caso. Y esto es una barrera significativa para las familias de bajos recursos, ¿no? Y la pregunta es, ¿y qué pasa con aquellos que necesitan hospitalización? Bueno, las hospitalizaciones también suelen estar cubiertas por el SIS para los pacientes que, califican en este caso. Sin embargo, en el caso del paciente que no están asegurados, los costos pueden aumentar. Y también dependiendo de la gravedad del caso y del tiempo que, permanezcan hospitalizados. También hablamos de terapias intensivas o cirugías complejas, ¿no? Pueden tener costos adicionales. Entonces, el sistema de salud pública sigue siendo accesible
pero con limitaciones en cuanto a los recursos disponibles. Exactamente, sí, el MINSA hace un gran esfuerzo por garantizar pues que la mayoría de los peruanos accedan a la atención básica sin costo, pero cobertura total es limitada debido a la falta de los recursos y financiamientos. Muchas gracias. Muy bien, así como hemos escuchado a los especialistas, es también igual de importante escuchar desde otra óptica, desde la óptica de la persona que ha recibido el servicio de salud por parte de la red de seguros o red de prestación de atención de salud MINSA. Para ello tenemos a una paciente que es licenciada, no, perdón, es técnica en enfermería, pero que en algún momento, debido a su trabajo y al no contar con el seguro de e-salud dentro de su jurisdicción en donde ella laboraba, tenía que optar por obtener o por tener, por así decirlo, el servicio del Ministerio de Salud, la cual nos va a contar su experiencia. Mi nombre es Yesenia Zarela Salvador Peña. Respecto a tu pregunta, mi experiencia ha sido en general buena, pero al inicio con algunos problemas. La primera vez que acudí a una posta de salud fue para hacerme un chequeo general. La atención fue rápida, pero cuando fui derivada a un hospital para hacerme exámenes más especializados, ahí empezó la espera. Tardé más de un mes en obtener una cita y luego la operación. Hubo más retraso. Al final me atendieron y la operación fue exitosa, lo que me dio un gran alivio, pero la experiencia en general me dejó una sensación de preocupación, porque a pesar de una buena calidad y atención, una vez que finalmente fui atendida, el largo tiempo de espera y la falta de comunicación sobre el proceso fueron muy frustrantes. Me hizo pensar en cuántas personas podrían estar en situaciones similares, lidiando con problemas de salud y esperando respuestas en un sistema que, aunque tienen profesionales competentes, enfrentan serias dificultades en la parte logística que afectan a valorar aún más la importancia de una atención oportuna y accesible para todos y a reflexionar sobre cómo la salud debería ser una prioridad en nuestras políticas públicas, asegurando que todos nosotros tengamos acceso a servicios de calidad y sin demoras innecesarias. La salud no puede esperar y es fundamental que implementen mejoras en el sistema para las experiencias como la mía no se repitan. También servirá para lo que los demás pacientes puedan servir la buena atención que necesiten de manera oportuna y sin ningún tipo de obstáculos, garantizando así el bienestar general de toda la población, pero no dejemos de reconocer la labor que hace el personal médico comprometido realmente con aliviar y mejorar la salud de los ciudadanos. De manera misma que podemos también pedir a las autoridades encargadas de mejorar la logística en todos los hospitales y centros de salud del país. Gracias. Bien, y es así como hemos llegado a la parte final de este podcast. Hemos aprendido de un tema muy relevante acerca del sistema de salud en el Perú. Gracias nuevamente a todos por compartir sus perspectivas y experiencias. A lo largo de este episodio hemos discutido tanto los puntos fuertes como los desafíos del sistema de salud pública del MINSA en el Perú. Es evidente que, aunque el sistema busca brindar atención médica accesible y de calidad, enfrenta importantes retos como la falta de recursos, la distribución desigual del personal e infraestructura. Los tiempos de espera prolongados para los pacientes también es un tema que se tiene que ver. Por otro lado, el MINSA ha estado tomando medidas para mejorar la situación, como la implementación de la telemedicina,
cosa que no se mostró en su momento, pero que tenemos como dato. Y esto también es el esfuerzo que se tiene por ampliar la cobertura del Seguro Integral de Salud. Sin embargo, es claro que aún hay mucho que se tiene que hacer, especialmente en las áreas rurales y en la mejora de la infraestructura hospitalaria. En conclusión, la atención en los hospitales y postas del MINSA es esencial para la salud de millones de peruanos, pero el sistema necesita obviamente más apoyo, reformas para estar a la altura de las necesidades de la población. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que este análisis les haya brindado una mejor comprensión de cómo funciona nuestro sistema de salud y los desafíos que enfrenta. Hasta el próximo episodio. Bye.